Ya, listo. O programas. A ver. A ver, los escritorios virtuales es una nueva herramienta de Windows 10 para abrir diferentes ventanas o programas de forma ordenada. ¿No? Los pasos para crear los escritorios virtuales son los siguientes. Abrir vista de tareas. Vista de tareas se puede abrir con el teclado presionando Windows más tabulador. Ya vimos la clase pasada de eso. Vayan anotando ahí, por favor. Listo. Dos. Clic en, vamos a, nuevo escritorio se llama el comando. Clic en el comando nuevo escritorio. Clic en el comando nuevo escritorio. Nada más, esos son los pasos. Entonces les explico nuevamente. La vista de crear escritorios virtuales es una herramienta exclusiva de Windows 10. Eso quiere decir que solo lo vamos a encontrar en Windows 10 desde su primera versión. En las últimas versiones ya ha cambiado un poco. Antes no existía ese registro de las ventanas que uno abre. No existía esa línea de tiempo de lo que uno va, de las ventanas que uno va abriendo, ¿no? No existía. En estas nuevas versiones sí ya se registra eso. Entonces vamos a crear un escritorio virtual, sabiendo que el escritorio virtual es una herramienta que nos permite organizar mediante escritorios, eh, ¿ya? Mediante escritorios organizar ventanas o programas. Ejemplo, ¿no? En tu escritorio principal de repente estás trabajando con Word, pero tus redes sociales de repente lo quieres abrir en otro escritorio. Entonces creas un escritorio y ahí abres tus redes sociales. De repente en otro escritorio estás convirtiendo o subiendo videos o descargando algo, abres otro escritorio, creas otro escritorio y ahí haces esa acción, ¿ya? Así, para eso sirven estos los escritorios virtuales. A ver, vamos a aplicarlo. En mi caso se va a regresar solo por lo que estoy trabajando con el Zoom, ¿ya? Pero normalmente no se hace de esa manera. A ver, para crear un escritorio, vamos a lo que es vista de tareas, ¿no? Acá está vista de tareas. Y acá encontramos, ya vimos la clase pasada en la línea de tiempo de todo lo que se ha estado abriendo o trabajando acá, ¿no? Miren, esa es la línea de tiempo. También les expliqué que podemos eliminar, ¿no? Haciendo clic derecho y borrar ahí, quitar o borrar todo lo de esa fecha o de ese día. Y ya se va a quitar ese registro. También visualizamos las ventanas que tenemos abierto acá. Por ejemplo, yo tengo abierto esta ventana, este de aquí, tengo el WhatsApp, ¿no? Todo esto está abierto, miren. Desde aquí tú puedes cerrar ventanas también, ¿no? Eso es lo bueno de la vista de tareas también, que desde acá, por ejemplo, esta ventana ya no quiero que esté abierto, lo cierro en la X, ya está. Ya se cerró desde aquí. También esta ventana no quiero que esté abierto, lo cierro. Esto tampoco, lo cierro. Y así, este tampoco no quiero que esté abierto, lo cierro. Desde aquí yo puedo, eh, se pueden mover las ventanas, pero no se va a quedar en el lugar que tú quieres, ¿no? Así es siempre. Bien, para crear el escritorio virtual, antiguamente el comando estaba por aquí, por la parte inferior derecha. De repente algunos de ustedes tienen Windows 10
antiguo o de los primeros, de las primeras versiones que salieron, es un poco diferente. Y van a encontrar el botón nuevo escritorio por acá, por donde estoy moviendo mi mouse. En el caso de las versiones nuevas de Windows 10, el comando está acá arriba ahora. Ahí dice nuevo escritorio. Ya, pero es lo mismo. No es lo mismo. Entonces hacemos clic ahí y se crea un nuevo escritorio. Mira, acá se abre una barra. En las versiones de Windows 10 antiguos, la barra se abre acá abajo. Ahora en estas versiones la barra se abre acá arriba. Y ahí podemos observar que hay un escritorio 2. ¿Ya? Hago clic ahí para entrar a ese escritorio 2. Y miren, en este escritorio 2, a ver, por eso se regresa solo, como les digo. En este escritorio 2 no hay ninguna ventana abierta en realidad, mira, ¿ven? Todo está, no hay ventanas, porque es un escritorio nuevo, se puede decir. Las ventanas que tengo abierto están en el escritorio 1. En este escritorio 2 no hay nada. Si yo quisiera regresar al escritorio 1, me voy a vista de tareas y hago clic en el escritorio 1. Miren, y ahí sí están las ventanas abiertas. Acá tengo varias ventanas abiertas. ¿Ya? Y es más, no necesito entrar acá para ver qué ventanas están abiertas. Las ventanas se ven así, mira, te vas a vista de tareas. En el escritorio 2 colocas tu puntero del mouse ahí, solo el puntero, no hagas clic. Vas a ver que no hay ni una ventana, mira. Estos son los normales registros de lo que se ha abierto, pero las ventanas no hay ninguna, mira, cabe. Si yo coloco el puntero del mouse en el escritorio 1, sí se muestran todas estas ventanas que están abiertas, ¿no? Voy a crear un nuevo escritorio, acá, nuevo escritorio. Ya el comando ya no está arriba, se coloca a un costado acá. Ahí dice nuevo escritorio. Voy a crear uno nuevo, ya sería el escritorio 3. Hago clic y ya no hay ninguna ventana, miren. No hay nada acá. No hay nada abierto. Es un escritorio nuevo. Entonces aquí en este escritorio 3, por ejemplo, voy a abrir Excel. Ahí abro Excel. Está abriendo Excel, ¿no? Eso quiere decir que en el escritorio 3 tengo el Excel abierto. Yo puedo trabajar aquí, ¿no? Y con mi Excel. eh, mientras que en otros escritorios de repente están mis redes sociales, algo así, ¿no? Ahí está. Vamos al escritorio 2. El escritorio 2, mira, me voy al escritorio 2. No hay nada, voy a entrar. Y aquí voy a ver, escritorio 2, ya está. Y aquí voy a abrir Word. Voy a abrir Word. Ahí está. Y listo, miren. Ve. Entonces, ¿qué cosa se está haciendo? Lo que se está haciendo que en diferentes escritorios estamos abriendo diferentes ventanas o programas. Por ejemplo, ¿no? Me voy a vista de tareas y en el escritorio 1 tengo estas 4, 5 ventanas tengo, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas abiertas tengo acá en el escritorio 1, que es el principal. En el escritorio 2, ahí está, coloco mi puntero encima y miro, solo veo que está el Word abierto. En el escritorio 3, solo veo que está el Excel abierto, mira. De eso se trata los escritorios, jóvenes. Si tú le das utilidad, ya está en ti. No estás obligado a utilizar estas herramientas. El Windows te las brinda, acá está. Si quieres usarlas, úsalo. Acá lo que estoy haciendo es enseñándote a cómo funciona, para qué sirve, ¿no? Y así tú le das utilidad, le das utilidad. Ahora, voy a crear un nuevo escritorio y aquí, por ejemplo, en el nuevo escritorio, voy a entrar. Voy a entrar nuevamente porque así se me cambia, por lo mismo que todavía hay acciones en el escritorio 1, ¿no? Recién están entrando algunos. Ahí está, ya estoy en el escritorio 4, ya estoy ahí. Y aquí voy a abrir, a ver, voy a abrir PowerPoint. O puedo abrir Internet también, ¿no? Voy a abrir Internet con el Microsoft Edge, ahí está. A ver. Listo, acá está, miren.
Entonces, vuelvo a repetir, tengo 4 escritorios. En el escritorio 1 tengo estas ventanas abiertas, en el escritorio 2 tengo solo Word, en el 3 tengo solo Excel y en el 4 está Microsoft Edge. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, de poder abrir diferentes programas en diferentes escritorios. Por ejemplo, los jovencitos que manejan los escritorios, ellos yo he visto cuando están en clases presenciales, he visto que en el escritorio 1 están haciendo la clase, ¿no? Y en el escritorio 2 o 3 están con sus redes sociales o haciendo un juego, jugando. Entonces ya eso uno los ve, uno piensa que no está haciendo nada, pero no están haciendo nada en el escritorio 1, pero en el escritorio 2 y 3 están haciendo otras cosas. De eso se trata el escritorio, ¿ya? De que tú puedas, por medio de escritorios, hacer diferentes acciones, diferentes cosas ordenados por escritorio. Bien, jóvenes. Entonces, las ventanas o los programas que tengas en diferentes escritorios, tú los puedes acomodar, mover. Mira, por ejemplo, yo tengo acá en el escritorio 1, tengo el teclado. Entonces yo esta ventanita lo puedo llevar a otro escritorio, lo arrastro así de. Por eso es que hace un momento te demostré que se podía mover, pero no para ordenarlo, sino para poderlo llevar a otros escritorios. Mira, el teclado está en el escritorio 1. Yo lo arrastro y lo puedo llevar al escritorio 3, por ejemplo. ¿Ya? Ahí. Y listo, mira, ve. Ahora el teclado está aquí en el escritorio 3, ¿ves? Ya está. Nuevamente me voy al escritorio 1 y voy a mover mi WhatsApp, lo voy a arrastrar y lo voy a llevar al escritorio 4, acá. Ya está. Ya el WhatsApp ya no está en el escritorio 1, está en el escritorio 4, mira, ve. Ahora en el escritorio 1 solo tengo el bloc de notas, el Google Chrome y el Zoom. En el 2 tengo el Word, en el 3 tengo el Excel y el teclado de la imagen, ¿no? Que moví. Y en el 4 tengo también el WhatsApp y el Microsoft Edge. Voy a regresar mi WhatsApp al escritorio 1. Entonces me voy al 4, luego aquí lo puedo mover al 1. Así. Eso quiere decir que en el 1 ya está el WhatsApp. Mira, ¿ven? Listo, entonces, por ejemplo, voy a ir al 1, voy a hacer clic en el escritorio 1, ya, estoy trabajando acá. Estoy trabajando, ¿no? Ahora digo, bueno, en mi escritorio 4 tengo abierto la ventana de internet en la cual estoy trabajando, ¿no? Con de repente descargando algo. Desactiven sus micros, por favor. Ustedes mismos desactiven sus micros para que no me hagan perder tiempo. Tengo que hacerlo yo. Ya, listo. Bien, entonces, desactiven sus micros, por favor, cuando ingresen. Desactivenlos si es que están en un lugar donde están haciendo mucha bulla. Bien, entonces, de eso se tratan los escritorios, ¿no? De poder organizar. Si yo quisiera irme a mi escritorio 4, simplemente me voy a la vista de tareas y hago clic en el escritorio 4. Y listo, ya tengo acá, mira, trabajando, ¿no? Vamos a suponer que estoy trabajando acá con una página web. Quiero regresar al escritorio 2 porque ahí estoy trabajando con Word. Me voy a vista de tareas, me voy al Word y ahí está Word, ¿no? Ahí. Y ahí está Word, ¿no? Trabajando ahí, entramos así. De eso se trata los escritorios, jóvenes. Y vuelvo a repetir, si tú le das utilidad, ya está en ti. Si tú lo ves conveniente trabajar de esa manera, está en ti. El Windows te da las herramientas, tú las utilizas o no las utilizas. Ya depende de cada uno. Hay tantas herramientas que no le damos uso, de que vienen en el mismo Windows. Bien, jóvenes. También se pueden cerrar los escritorios y las ventanas que están en cada uno de los escritorios van a regresar o se van a ir al escritorio anterior, ¿ya?
también se puede em, también se puede, jóvenes, cerrar. Miren, por ejemplo, si yo estoy aquí en el escritorio 4, ya lo quiero, ya no lo necesito, lo cierro. En el escritorio 4 yo tengo el Microsoft Edge abierto. Esa ventana del Microsoft Edge se va a ir al escritorio 3. No es que se va a cerrar con todo, no. Se va al escritorio 3. Entonces yo lo cierro y ahí está, miren. Ya en el escritorio 3 está el Excel, el Microsoft Edge y el teclado. Yo cierro el escritorio 3, así. Esas ventanas abiertas se van al 2. Y ahora en el 2 está el Word, Excel y teclado. Y si yo cierro el 2, todo se va a ir al 1. Todas las ventanas se van a ir al 1. Y mi escritorio va a estar bien cargado de ventanas, ¿no? Entonces, de eso se tratan los escritorios, jóvenes, de poder organizar mediante escritorios virtuales nuestras ventanas para hacer diferentes tipos de trabajo. Bien. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Profesor, por ejemplo, cuando uno tiene varias ventanas abiertas y quieres apagar tu máquina, ¿es necesario cerrar todas las ventanas para poder apagar la máquina? Sí, hasta el mismo Windows te dice que cierres tus ventanas y no lo apaga, aunque hay una opción que va a forzar a apagar teniendo ventanas abiertas. Entonces lo recomendable es cuando uno apaga su computadora es cerrar todas las ventanas y luego apagar. Pero, Ok, pero sí puede apagar con ventanas abiertas, porque el Windows te comunica. Tiene un comando de usar el cierre de todas maneras. Pero se recomienda cerrar la ventana para apagar la computadora. gracias, profesor. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver. Ya, ese teclado es, para crear escritorio es un teclado especial. TASWIO no hay, ¿ya? En los teclados estándar. Esta tecla de acá. Bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta sobre este tema de los escritorios. Los escritorios se crean en vista de tareas. Eso va a ser la primera pregunta que voy a hacer hoy día en el Classroom, ¿no? A ver. Uno, esa es la primera pregunta. ¿Dónde se crean los escritorios virtuales? Se van a crear en la vista de tareas. Hay métodos abreviados para crear escritorios, todo eso, ¿ya? A ver, vamos a ver los métodos abreviados. Esta es la primera pregunta, jóvenes. ¿Cómo se mueven en escritorio las carpetas, las ventanas? ¿Esa es la pregunta? ¿Cómo mover las ventanas de escritorio a escritorio? ¿Así? ¿Eso? Ya. En vista de tareas, cuando uno tiene escritorios, ¿no? Por ejemplo, acá yo he dejado dos. En el escritorio 1, yo solo con colocar el mouse sobre el escritorio, ya el Windows me muestra qué ventanas están abiertas. Por ejemplo, acá yo coloco el mouse en el escritorio 1, visualizo que está el bloc de notas, el Zoom, el Classroom y mi WhatsApp, ¿no? Si me paso así al mouse al escritorio 2, sin necesidad de hacer clic, solo pasar el mouse ahí, veo que está el Word, el Excel y el Microsoft Edge y el teclado. Por ejemplo, el Excel quiero yo llevarlo a mi escritorio 1, se arrastra nada más, se hace clic y sin soltar lo arrastras y lo sueltas encima del escritorio donde quieres llevarlo, así. Sueltas y ya está, ya se pasó al escritorio 1, ¿ya? Voy a regresarlo, me voy al escritorio 1 y van a ver que ahí está Excel, ¿ve? Voy a llevarlo nuevamente al 2, le hago clic y lo llevo al escritorio 2. Y ahí está. Ahora sí está en el escritorio 2, miren. Ahí está el Excel. De esa manera se mueven nada más. ¿No?
Profesor, una pregunta. ¿Sí? Los escritorios son independientes, ¿no? O sea, si es que tengo abierto en el escritorio 1 el Word, el Excel, en el escritorio 2 también puedo tener abierto Word, Excel, no pasa nada, no se cruza, no hay ningún cruce. A ver, acá lo vamos a explicar. Sí hay, de alguna manera hay, te lleva al escritorio, pero depende cómo lo abrimos, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, abro Word acá ahorita, lo estoy abriendo, ya está. Acá está en el escritorio 1, ¿ya? Me voy a la vista de tareas y también está en el escritorio 2, miren. O sea, sí se puede abrir, pero hay ventanas que si tú lo abres acá, eh, va a saltar al escritorio que está abierto automáticamente. Hace saltar. En el caso de Word y de algunos, de la mayoría de programas, como se genera su propia ventana, no hay ningún problema. Puedes trabajar con un documento, un Word abierto en el escritorio 1, como lo estoy haciendo acá, y puedes estar con otra ventana de Word en el escritorio 2, como lo tengo acá, ¿ves? ¿No? O de Excel o de PowerPoint. Pero sí hay programas que no puede abrir dos ventanas a la vez, entonces te lleva al escritorio. En el caso del Facebook, por ejemplo, te lleva, tú quieres abrir Facebook, te lleva donde está abierto. ¿Ya? Lo más que lo abras en otro navegador. A ver, vamos a ahora a trabajar. Vamos a trabajar ahora con un poco con el teclado. Con el mouse es facilito, como les vuelvo a repetir. Creamos un escritorio aquí, podemos mover las ventanas, ¿no? Así, los arrastramos y los soltamos sobre el escritorio. Podemos cerrarlo y podemos crear nuevos. Y podemos saltar haciendo clic, me voy a vista de tareas, hago clic y así voy saltando de escritorio en escritorio. ¿No? Ahí está uno y me voy al otro. Ahora, esto también se puede hacer con el teclado. Vamos a practicarlo con el teclado. ¿Dónde está mi bloc de notas? A ver, vamos a buscarlo. En el 1, acá estaba. En el 1, ahí está. ¿Bien? Acá. La primera pregunta es: ¿dónde se crean los escritorios virtuales? Ya está, ¿ya? Esa es la primera pregunta. La respuesta es en la vista de tareas. Vamos a colocar ahí saltar de escritorios con el teclado. Saltar de escritorio con el teclado. Esto también se puede hacer con teclado. Por ejemplo, yo tengo ahorita dos escritorios. Quisiera irme al otro escritorio, presiono la combinación de teclas. Miren cómo he saltado. Ahí está. Ya estoy en el 2, miren. Ahorita al 1. 2, 1. ¿Ven? Eso se hace con el teclado. Yo estoy ahorita en el escritorio 1. Me quisiera ir rápidamente al escritorio 2. Ahí está. Esa es la combinación de teclas. Ya estoy en el escritorio 2 ya. ¿Quiero regresar al escritorio 1? Ya regresé al escritorio 1. ¿Eh? Ahí está. La combinación de teclas jóvenes son las siguientes. Tienes que presionar Control más Windows más las flechitas del teclado. En este caso, para irnos al lado derecho o al escritorio siguiente, es esta tecla. ¿Ya? Ir al escritorio siguiente. Y si queremos regresar, Control más la tecla Windows más la flechita hacia el lado, así, ¿no? La flechita así, hacia el lado izquierdo. Eso es, jóvenes. Esa es la combinación de teclas para saltar de escritorio en escritorio. Uno por uno, después al siguiente, al siguiente. Control Windows, flechita hacia la derecha, te hace saltar el escritorio. Si quieres regresar, control, flechita hacia la izquierda. Ahí está. ¿Ya? También podemos crear escritorios nuevos. ¿Ya? También podemos crear escritorios nuevos. Vamos a colocar la combinación de teclas. La combinación de teclas para crear escritorios nuevos es Control más Windows. Vamos a ponerlo como está ahí. Windows
más D, más la letra D. Control Windows D nos permite crear escritorios nuevos, ¿verdad? Vamos a colocar ahí. Crea un escritorio nuevo. Crea un escritorio nuevo. Bien. Ahora, también podemos cerrar con el teclado. Control más Windows más F4. Ya ustedes saben quién es F4, donde está F1, F2, F3, el teclado de función. Te permite cerrar escritorios. Te permite cerrar escritorios. Ven, anoten en sus apuntes porque cualquiera de estas también voy a preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, en la pregunta 2, ¿cuál es la combinación de teclas para cerrar un escritorio? Ahí está, ya les he dado, ¿no? Esa sería la pregunta 2. ¿Cuál es la combinación de teclas para cerrar un escritorio? ¿Cuál es la combinación de teclas? Acá está. Esa es la combinación de teclas. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Pregunten a ver antes de pasar a otro tema. Eso es todo sobre los escritorios virtuales. Te he explicado con el mouse, que es lo más fácil, eh, y te he dado los métodos abreviados para que lo practiques, ¿no? A ver, por ejemplo, yo estoy en el escritorio 1, me voy al escritorio 2. Control, Windows, flechita hacia la derecha, ya salté el escritorio 2. Quisiera cerrar el escritorio 2. Control, Windows, F4. Ya lo cerré de tal manera que todas las ventanas que están en ese escritorio se han regresado al escritorio 1. Tengo un escritorio nuevo que está acá, mírame, que es el escritorio 2, pero era el 3, no, ahora es el 2. También lo voy a cerrar. Control Windows F4, ya está. Ya no tengo más escritorios. Quiero crear 4 escritorios más. Control Windows D, Control Windows D, Control Windows D y Control Windows D. Ya he creado 4 escritorios. ¿Cómo lo verifico? Me puedo ir a la vista de tareas y ahí verificamos, mira. 4 he creado más 1 que ha habido son 5. 5 escritorios acabo de crear. Ahí está, ¿ven? Entonces las combinaciones de teclas funcionan. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Cuántos escritorios se puede crear? ¿Hasta cuánto llega? Es infinito. ¿Ah, Es sí? infinito Gracias, profesor. porque ya no, como no se puede usar pues tantos tampoco, ¿no? Pero sí puedes crear un montón a lo que necesites. No tiene una cantidad fija. Profesor, una pregunta. ¿Y en los escritorios se pueden guardar todo documento como archivos, imágenes? ¿O, No, como, los o por qué se escritorios crea el no los escritorio? escritorios se puede abrir de todo, abrir, no tanto guardar, sino abrir cualquier ventana. ¿Ya? Inclusive si tú apagas tu Bien. computadora, si tú apagas tu Ya. computadora y prendes otro día, esos escritorios siguen activos, ¿ya? Siguen activos. Hasta que los cierres, siguen activos.
Así apagues la computadora, los escritorios se mantienen creados. Ya, pero no, Para guardar eso, guardar se guarda en cualquier escritorio, tú puedes guardar cualquier archivo. Si tú me dices es por las archivos o carpetas, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, sí. voy a hacer un ejemplo, que es un tema que ya vamos a ver, ¿no? Voy a crear un escritorio, voy a hacerlo con el mouse. Bueno, ya tengo creado acá. Acá en el escritorio 2, ya está. Y acá en el escritorio 2 yo voy a crear un archivo. A ver, voy a crear uno de acá, que se llame cart. Ya está. No, la pregunta es si este archivo solo se va a ver en el escritorio 2, ¿no? Solo se va a ver este archivo, solo, yo creo que lo que tú me estás preguntando, si es que lo que creas en el escritorio 2 ya no se va a ver en el escritorio 1. Sí se ve, miren, ve. Ahorita de casualidad, como he aceptado a alguien que recién ingresa, ha saltado al escritorio 1, ¿no? Pero a ver, regreso. Este archivo, mira, estoy en el escritorio 2, voy a entrar al escritorio 2 acá, ¿no? Y aquí tengo un archivo que acabo de crear llamado carta. La pregunta tal vez era si es que ese archivo solo se va a ver ahí. Ahí no. Ese archivo, todo lo que tú hagas, también se va a ver en el otro, en todos los escritorios, porque son archivos. Solo es para las ventanas, para que trabajes con diferentes ventanas o programas. Cuando guardas tu archivo, eso se va a ver en todos los escritorios, ¿ya? O en todas las unidades de disco. Ya, pero pero dentro de ese archivo puedo guardar informes, imágenes, como le decía, Claro, o eso ya, no se puede guardar. sí, sí se puede. Todo normal puedes guardar. Eso ya vamos a ver esos temas del archivo, ¿ya? Pero sí se puede guardar. Bien, Ya, jóvenes, a ver, gracias. Gracias. sí, no hay nada. Voy a regresar al escritorio 1. Ahí está. Y vayan anotando estos métodos Profesor, una abreviados. pregunta. Sí, dígame. O sea que si en el escritorio 2 hago una tarea es decir, en Word, Y lo ese guardas. documento lo puedo guardar y después para recuperarlo, o sea, donde vuelvo a entrar al escritorio 2 ahí lo recupero o va a estar ya en el escritorio principal. Va a estar ¿Qué en el significa? escritorio principal. O sea, todos Ahí va a los estar el archivos, archivo, sí. donde lo guarde Ajá, en el por eso le digo. escritorio, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, en el escritorio 2 yo hago un archivo, ese archivo, así cierres el escritorio 2, ese archivo va a quedar guardado en tu computadora, ya Ah, sea en ya, el ya. escritorio, ya sea en el C, en el E, en documentos, Pero en ahí queda, o cualquier- sea, de ahí lo podemos recuperar después. exactamente, es normal, no se pierde. Así cierres tu Ya. escritorio, igual el archivo va a estar en tu computadora. Ah, ya, ya, Ujú. gracias. Solo es para organizar ventanas y programas. ¿Ya? Y los archivos sí se guardan en todo, en la computadora en sí, ¿no? Eso significa que en cualquier escritorio que tú ya cierres, ese archivo que has creado ahí, normal va a estar en tu computadora. Bien, al regreso a la segunda reunión, ya vamos a entrar, bueno, eso es todo sobre las ventanas. La clase pasada ya vimos cómo mover la ventana, cambiar el tamaño, organizarla con Windows, tú mismo, algunos tips, ¿no? Si choca al lado derecho, si choca al lado izquierdo, si lo llevo a la esquina, hacia arriba, se maximiza. Si lo sacudo, también minimiza todas las ventanas. Todo eso hemos visto, inclusive con Windows, queremos organizar, clic derecho en la barra de tareas, acá está por organizar, ¿no? Por ejemplo, en cascada, y así se organizan las ventanas. Estoy en el escritorio, acá está. Entonces, apiladas, acá están las opciones que me permite organizar mis ventanas. Todo eso ya hemos visto, entonces eso quiere decir que ya el tema de las ventanas ya lo hemos terminado ahorita. Al regreso vamos a trabajar con crear, anclar programas en inicio, anclar programas en barra de tareas y crear los accesos directos. ¿Bien? Entonces,
Voy a colocarles, ahorita he puesto solo 2 preguntas, ¿ya? Pero voy a colocar una más adicional al Classroom, ¿ya? Si no hay más preguntas, voy a finalizar esta reunión y al regreso de la segunda reunión ya estamos hablando sobre otro tema. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta más? Profesor, Sí, dígame. se puede crear muchos archivos, ¿verdad? Claro, archivos puedes crear todos los que uno quiere, todos los que uno necesite crear archivos. Ah, ya, Depende gracias. de qué programas, ¿no? Eso también ya vamos a ver el tema de los archivos. Los archivos hay que saberlos crear, podemos ocultarlos, cambiarles de nombre, abrirlos, eliminarlos, cortarlos, copiarlos, moverlos. Todo eso se puede hacer al archivo. Eso ya es un tema que ya vamos a llegar. Profesor, disculpe. ¿Sí? Una pregunta con respecto a la clase pasada sobre el Windows. Yo tengo el Windows 8.1, pero está desactivado. ¿Cómo lo puedo activar? Sale ahí como desactivado. Sí. Ya es que tienes que tener un CRAP. Un CRAP. Al regreso voy a enseñarles a instalar el TeamWeaver, ¿ya? Es un programa para poderles ayudar en forma remota, Lo que, ¿ya? Para que y ahí uno puede ayudarles a hacer cualquier lo cosa. que pasa es que yo por error he desactivado varias aplicaciones que he tenido. Ahora no sé cómo arreglar eso. Voy a enseñarles a instalar el TeamWeaver para poderles ayudar de forma remota, porque si no, ya tendría que ir a sus casas, o ustedes traen la computadora y poderles ayudar. Ok, profe, ¿Ya? gracias. Listo, entonces, regresamos en breve, ¿ya? Vayan respondiendo, ahorita les coloco las preguntas ahí en el Classroom. Regresamos.